Bendiciones. Espero que se encuentre bien y gozando de buena salud. El día de hoy deseo compartir una reflexión bíblica bajo el tema Entendiendo los tiempos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 23 y luego del 30 al 32. Y lee. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Efraín, 28,800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200, principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En este pasaje bíblico vemos que David estaba pasando revista de sus tropas. Los primeros versículos mencionan los diferentes guerreros y soldados que formaban parte de este ejército. Sin embargo, al llegar a los hijos de Isaacar, nos destaca que ellos tenían unas habilidades muy diferentes e importantes para David. Nos dice la escritura que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Lo que he aprendido de las costumbres en los tiempos bíblicos en que se registra esta escritura es que estos hombres debieron haber sido hombres muy educados, muy diestros en el conocimiento de la situación política en el reino y en el mundo conocido por ellos. Ellos también eran muy eminentes por su conocimiento de las ciencias y se destacaban porque pudiéramos decir que en el contexto del día de hoy estos hombres serían lo que llamamos asesores del rey. Ellos eran entendidos en los tiempos. En otras palabras, podían discernir, reconocer y comprender lo que estaba ocurriendo en el reino y en el mundo conocido por ellos. Ellos también sabían lo que Israel debía hacer. Su entendimiento los capacitaba para darle consejo al rey sobre cómo proceder en ocasión de enfrentar cualquier desafío en el curso del reino. Y esto nos hace que nos preguntemos, ¿por qué si David, el rey de Israel, había proclamado que Jehová es el Señor de señores y que Él peleará nuestras batallas, necesitaba asesores que lo aconsejaran? Pero para poder contestar esta pregunta quisiera ir un poco más atrás en la historia. Y vamos al principio. En el principio, Dios le encomendó a la humanidad la mayordomía, o pudiéramos decir, la administración de su creación. En el libro de Génesis nos dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias sobre la tierra. Génesis 1:28. Definitivamente que para poder administrar la creación de Dios, el hombre y la mujer, o la humanidad como pudiéramos decir, tenían que ser diestros en las ciencias, en la biología, en la química, en la matemática, en las ciencias sociales, en los elementos de ingeniería, gobierno, meteorología, astronomía, administración de empresas, porque ellos serían responsables de administrar el mundo que Dios había creado. Dios les entrega a ellos la administración de su creación. Y es interesante notar aquí que todas las habilidades necesarias, todas estas habilidades vocacionales y profesionales del hombre son un don de Dios para que cuidemos de los unos a los otros y también para que cuidemos de su creación. Por ejemplo, todos no podemos ser carpinteros o médicos o albañiles
o maestros o conserjes, pero todos nos necesitamos unos a los otros, necesitamos los servicios los unos de los otros porque son muy esenciales para poder vivir y poder coexistir. Necesitamos las habilidades de nuestro prójimo. También las habilidades que Dios nos dio es para que ejerzamos una buena administración de la creación de Dios. Realizar un manejo responsable de la flora, de la fauna y de los recursos minerales que Dios ha colocado a nuestra disposición. Por lo tanto, todas las habilidades vocacionales y profesionales del hombre que poseemos, sin excepción, tienen el propósito de la administración adecuada de toda la creación de Dios. Eso incluye al hombre, a la mujer y todo lo que alcanza a ver nuestra vista en este planeta. Por eso podemos apreciar en diferentes libros de la Biblia cómo hombres y mujeres como Josué, José, Besalael, Nehemías, Daniel, Esther, la joven sierva de Naamán el sirio, Sansón y muchos otros, fueron hombres y mujeres a los que Dios les dio talentos y habilidades para realizar grandes obras. La habilidad, la capacidad que ellos tenían es un don de Dios. Tu profesión, mi profesión, es un don de Dios. Y vemos que en el libro de Éxodo, capítulo 31 y versículo 3, nos dice cómo el Espíritu de Dios llamó a Besalael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llevó lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños. El Espíritu de Dios se mueve sobre este hombre y le da todas estas capacidades. Sin embargo, lamentablemente, por la razón del pecado, la mala administración de la humanidad ha llevado a la codicia, el egoísmo, la lujuria, el orgullo, la envidia, el racismo, la explotación de otros seres humanos, porque el pecado manchó la intención original de Dios con estos dones que Él le dio al hombre y a la mujer. Es por eso que podemos ver que lamentablemente las artes y las ciencias sociales y físicas han sido utilizadas como plataformas para negar el señorío de Dios. Pero al principio no fue así, porque en el principio todas estas ciencias lo que sirven es para afirmar el señorío de Dios, la potestad de Dios, su poder, su omnipotencia, su omnisapiencia. Sin embargo, el hombre caído lamentablemente recurre a la ciencia tratando de probar lo que no puede ni siquiera captar e imaginar. Ahora regreso a la pregunta que hice al principio. ¿Por qué David, quien declaró que Dios es el Señor de señores y quien pelea por nosotros nuestras batallas, necesitaba asesores? En primer lugar, como yo les dije, Dios le ha dado al hombre talentos y habilidades y Dios no hará por nosotros lo que ya Él nos ha equipado para hacer. En segundo lugar, Dios colocó en los ejércitos de Israel hombres que podían aconsejar a David para que le ofrecieran las estrategias adecuadas ante los desafíos que confrontara la nación. Dios les dio esa habilidad para que así lo hicieran. En tercer lugar, como mencioné en mi reflexión sobre la fe, Dios llama a hombres y a mujeres a poner su fe en acción participando junto con Él. En otras palabras, Dios desea que nosotros demos ese primer paso con lo que Él nos ha dado y cuando nosotros hacemos lo posible, Dios hará lo imposible. Esta escritura que nos narra las habilidades de los hijos de Isaacar, pienso que ha sido intencionalmente colocada aquí para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos
de escuchar a quienes Dios ha dado habilidades y talentos para discernir los tiempos. En Proverbios 12:15 la Escritura dice, el tonto está seguro de que hace lo correcto, el sabio hace caso del consejo. Estamos viviendo en un mundo cambiante que requiere que entendamos los tiempos para que podamos actuar adecuadamente y con un buen juicio. Cuando el consejo que recibimos es una forma de expresar nuestro amor al prójimo, cuidando por su bienestar y por su salud, lo estamos haciendo como para el Señor y como el Señor mismo lo estamos haciendo. No olvidemos que el buen testimonio de nuestro amor a Dios se manifiesta a través del amor que tenemos por nuestro prójimo. Fíjense cómo en el libro de Mateo 25:40 el Señor les dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿De qué nos está hablando el Señor en este pasaje? Está hablando de ese momento en que Él le dice a los discípulos, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis, fui extranjero y me recibisteis. Cuando hacemos esto, cuando velamos y cuidamos por el prójimo, es como si estuviéramos velando y cuidando por el Señor mismo. Así que las circunstancias de la actualidad requieren que tengamos entendimiento y comprensión de los eventos que están ocurriendo alrededor nuestro para estar dispuestos a escuchar buenos consejos. Y Dios nos ha provisto hombres y mujeres con habilidades y talentos vocacionales para abordar el desafío de esta pandemia mundial y para decirnos lo que debemos hacer. El libro de Proverbios declara, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Por lo tanto, pidámosle a Dios que nos dé entendimiento y discernimiento para hacer todo aquello que le agrada y le place al Señor para su gloria y su honra. Seamos buenos oidores. Dios les bendiga. Oremos. Señor, te alabamos en esta tarde y te damos gloria y te damos honra y te damos honor. Te damos gracias, Señor, por los dones y talentos que has colocado en toda la humanidad, porque toda buena dádiva proviene de ti. Todo buen talento, toda buena habilidad, todo buen consejo es inspirado por ti. Danos, Señor, discernimiento, danos, Señor, entendimiento, danos, Señor, sabiduría para poder escuchar, no con los oídos de la emoción o la sinrazón, sino con el oído del Espíritu, llamándonos a que en lo que hagamos, lo hagamos por amor al prójimo, velando por el bienestar de aquellos alrededor nuestro. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en todas partes del mundo en este momento de pandemia. Cúbrelos, guárdalos, especialmente a los más vulnerables. Y bendice también a aquellos que están afanosamente procurando encontrar tratamientos y una vacuna que ayude a aliviar el dolor humano. Pero tú, Señor, eres nuestro sanador y sabemos que tú, Padre, obrarás o a través de ellos o a través de tus milagros. Y nos sometemos a tu soberana voluntad para que así sea. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una buena semana.